Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. El día de ayer comenzamos un estudio donde dijimos que vamos a hablar un poco acerca de la disciplina en la iglesia, la disciplina eclesiástica. El día de ayer estuvimos hablando un poco de por qué era necesario hablar de esto y específicamente la negligencia y la ignorancia que hay en relación a este tema. Y hicimos una introducción mostrando cuáles serían las 4 razones principales por las cuales en una iglesia o en la iglesia en general debe haber disciplina en medio de los miembros. Hoy vamos a hablar qué asuntos nos muestra la palabra que deben ser tratados en los miembros de una iglesia local. Hoy solo vamos a ver qué, no vamos a ver cómo, no vamos a ver quiénes, sino qué asuntos la palabra nos muestra que deben ser tratados de una manera, como lo hemos estado estudiando, tratados con disciplina a la luz de las Escrituras. Entonces vamos a leer un pasaje ahí en Juan 7, verso 24, que dice, el Señor hablándole a los judíos: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces este pasaje, pues sumado a otros, nos muestra no que no debamos juzgar, porque hay algunos hermanos, como decíamos el día de ayer, o yo no sé si lo decíamos después de la reunión, que para muchos hoy el estandarte no es lo que Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio de vete y no peques más, sino el estandarte de muchos es no juzguéis para que no seas juzgado. Pero cuando uno mira a la luz de las Escrituras, no es que no debamos juzgar, sino que no debemos juzgar es por apariencias, y cuando se hayan de hacer juicios deben ser justos, según la medida del Señor. Entonces, así como cuando uno pone una plomada para ver si la pared está derecha, vamos a dejar que la palabra de Dios nos muestre como una plomada divina qué asuntos deben ser juzgados en medio de la iglesia. Esto es tan claro que si usted pudiera leer las epístolas de Pablo, que son especialmente epístolas que tratan muchos problemas de la iglesia, usted va a notar que esto que vamos a nombrar hoy generalmente son los asuntos que tratan las epístolas para tratar los problemas en la iglesia. Y no solo las epístolas, sino que las mismas epístolas nos van a decir a nosotros que debemos procurar tratar estos asuntos en medio nuestro. Entonces, hay 3 asuntos principales, no que yo he dicho que se deban tratar, sino que en general los hermanos cuando estudian este tema siempre concluyen que estos son 3 asuntos principales donde la iglesia debe ejercer la disciplina. El primer asunto es la ortodoxia doctrinal o la doctrina. El segundo asunto es la vida moral de los miembros de la iglesia. Y el tercero, los asuntos que causan problemas a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a mirarlos cada uno de ellos, vamos a meditarlos un poco, porque esto nos va a dar la base pues para lo que vamos a seguir considerando, si el Señor lo permite, estos días. Entonces el primero, la fidelidad doctrinal, los asuntos de doctrina. Entonces vamos a ir a algunos pasajes. Comenzamos con 2 de Juan, capítulo 1, verso 9. Entonces, este asunto es tan importante que, como decíamos ayer, la falta de que la iglesia ejerza la disciplina en las cuestiones donde la doctrina es puesta en peligro es uno de los grandes problemas de nuestros días, a tal punto que nosotros tenemos un cristianismo en general donde abundan las falsas doctrinas y los herejes. Y la iglesia en muchos casos y en muchos niveles tolera esto. Y esto no es tolerable a la luz de las Escrituras.
tanto que la iglesia es llamada a señalar a los herejes y a combatir sus herejías. Entonces, una iglesia local no puede permitir que sus miembros toleren falsas doctrinas. Es un asunto muy claro en las Escrituras. Mira cómo lo dice Juan. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice: cualquiera que se extravía. Y esa frase es importante, hermano. Cualquiera. O sea, cualquier miembro de la iglesia, y no solo aún un miembro, aún los hermanos que pudieran estar presidiendo, o aún algún famoso predicador que se ha puesto en televisión, cualquiera que llegue a nosotros y no traiga la doctrina de Cristo, debe ser señalado y debe ser reprendido, como decíamos y como vamos a estudiar, primeramente a solas, pero si no se arrepiente después con testigos, y si no después la iglesia debe saberlo y exponer tanto con el error como al hereje. En estos asuntos hay que ser muy claro. Mira cómo Juan lo sigue diciendo, dice: y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido, ¿qué pasa? Participa en sus malas obras. Entonces son muchas las advertencias en las Escrituras donde el Señor nos manda a nosotros a ser muy cuidadosos con la doctrina. Tanto que si vemos a un hermano entre nosotros que en algún momento se está desviando de la doctrina de Cristo, el deber de la iglesia es llamarlo y reprenderlo por causa de su extravío. Como decíamos ayer, vamos a salvar a nuestro hermano, vamos a salvar de que la iglesia se permee de una falsa doctrina, y si hay una falsa doctrina, eso nos aleja de Dios y del Hijo, y si nos alejamos de Dios y del Hijo, perdemos el testimonio que tenemos hacia el mundo. Y el Señor mismo también dijo: el que me ama, mis palabras guardará. Y no solo guardará, sino también podemos decir defenderá. Hay muchos pasajes, por ejemplo, podemos ir a Gálatas 1, donde Pablo también habla este asunto. O sea, es un asunto que es muy claro. Gálatas 1. Gálatas 1, verso 7. Entonces, el primer asunto donde puede comenzar, o donde la iglesia debe comenzar un proceso o encaminar un asunto a disciplina, es cuando hay falsas doctrinas. Mira cómo Pablo lo dice ahí en el 1:7, hablando de aquellos que querían pervertir el evangelio. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Entonces, está la reunión de los hermanos en un lugar y comienza algún hermano en medio de la asamblea, en medio de la iglesia, en un lugar, a comenzar a hablarle a los hermanos: no, mira, ¿sabes qué? Lo que predican los hermanos, eso, si tú quieres ser salvos, tienes que guardar el sábado. Entonces los hermanos se dan cuenta que hay un hermano que está perturbando a los otros hermanos con una doctrina extraña. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia, claro, debe orar primeramente. Pero la iglesia, por amor a Cristo, por amor a la verdad, por amor al mismo hermano, por amor a que no contamine a los otros, debe llamarlo a solas y decirle: hermano, ten cuidado porque ese no es el evangelio de Cristo. Y si el hermano no se arrepiente de estar enseñando cosas extrañas, deben traerse testigos. Y si no se arrepiente al escuchar a los testigos y sigue perturbando a los hermanos con una enseñanza extraña, la iglesia debe ser informada: hermanos,
el hermano fulano de tal está enseñando algo extraño a la doctrina de Cristo. Tengan cuidado con él. Vamos a orar y vamos a hablarle para que se arrepienta. Y si el hermano al escuchar la iglesia sigue perturbando el evangelio, la iglesia tiene toda la legítima autoridad, dice Pablo, de tenerle como, dijo Jesús, gentil y publicano. ¿Sí? El primer asunto es la doctrina, cuando se quiere pervertir el evangelio. Y dice, mas si aún, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, o sea, Pablo dice, si aún llegare yo a ustedes y quisiera cambiarles el evangelio que yo les he predicado, no me toleren. ¿Sí? O sea, es un asunto muy claro donde la Escritura es muy tajante. La doctrina nunca se negocia. Una vez los cristianos toleran la herejía y al hereje, una vez esta iglesia está abriendo puertas para que todo tipo de mala obra entre a ella. Como decíamos ayer, el compendio de verdades es tan dependiente el uno del otro que cuando se atenta a una de esas verdades es como si se quitara un eslabón de la cadena de Dios y todas las verdades van a ser afectadas. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con la doctrina, conservarla, guardarla y defenderla. Y es uno de los asuntos donde la iglesia debe ser llamada o movilizada a defenderla cuando surge perturbación o perversión o cuando hay un alejamiento de esas verdades. Dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Sea una persona puesta en, dice ahí, maldición. Entonces, la doctrina es uno de los asuntos esenciales. El hermano Francis Schaeffer decía esto: el poder de la iglesia primitiva, el dunamis de la iglesia primitiva estaba ligado a la ortodoxia doctrinal de la iglesia primitiva. O sea, nosotros no podemos decir que somos una iglesia sana, fiel a Cristo, si nuestra doctrina es errada. Entonces, por causa de eso mismo, cuando huele a error, cuando huele a profanación del evangelio, cuando huele que un hermano está torciendo las escrituras, la iglesia no puede ser pasiva. La iglesia tiene que moverse, a tal punto que es normal que una iglesia sana denuncie los errores doctrinales y denuncie a quienes los predican. Porque eso pasa mucho. Ay, hermano, pero no diga nombres. No diga nombres. A veces al hereje y la herejía hay que nombrarlos por nombre, hermano. Porque eso es una de las maneras como la iglesia es guardada del error. Y cuando sucede interiormente, hay que tratar el asunto con el hermano. Amén. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. O sea, Pablo lo repite. Es tanto que Pablo, despidiéndose de la iglesia, de los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Mileto, les dice: es que yo sé, hermanos, que después de mi partida se levantarán lobos que no van a perdonar a la iglesia. Pero Pablo no termina ahí, sino dice, y aún de entre vosotros mismos. Eso es tremendo, ¿no? Porque es posible que aún entre personas que llevemos un tiempo reuniéndonos, y más hoy en día, digamos, hoy tu internet, YouTube, tú te puedes encontrar cualquier tipo de doctrina en YouTube, hermano. Eso te llega al celular sin estarlo buscando. Y puede que un hermano ingenuo, queriendo tal vez aprender algo más de Cristo, ponga un predicador. Y el predicador tal vez sea muy elocuente, pero hereje, porque eso existe. Hay predicadores que son muy elocuentes, pero son herejes. Por ejemplo, hay uno muy conocido que es judaizante, que se llama Gene Stanley. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero es muy erudito, y entonces sabe hebreo, sabe historia, y él comienza
y la conclusión del mensaje es que ya tú no eres salvo porque eres en Cristo, sino que tienes que guardar el sábado, celebrar las fiestas judías, circuncidarte, y es muy erudito, pero es un hereje. Es un hereje. Entonces, cuando hay ese ambiente, puede que un hermano quede impactado y llegue a la siguiente reunión y comience a decir, no, hermano, sí, está bien, pero no hay que guardar el sábado. ¿Sí? Y tal vez hay veces eso sucede y los hermanos no reaccionan, pero por amor a Cristo, a la verdad, a la iglesia, al mismo hermano, hay que llamarlo a solas y explicarle el error. Y eso es parte de la disciplina en la iglesia, en relación primeramente al asunto doctrinal. Tanto fue que un día llegó Pedro a Antioquía, estaban comiendo los hermanos, y vinieron los de Jerusalén, y Pedro, por causa de los judíos de Jerusalén, se apartó de los gentiles. Y Pablo vio que eso había sido un agravio al evangelio, porque ya en el evangelio no hay ni judío ni gentil. Y dice la palabra que Pablo le resistió pública a Pedro. ¿Por qué? Porque lo que él hacía era de condenar. Entonces, todas aquellas cosas que tengan que ver con las verdades fundamentales del evangelio no son negociables. No son negociables. Yo me acuerdo, creo que la última vez que estuve entre los hermanos, estuvimos compartiendo una serie de las verdades fundamentales, ¿se acuerdan? Los fundamentos de la fe. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe? Primero, ¿quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de Dios mismo. Eso no es negociable. Segundo, la revelación de Dios, la palabra de Dios. O sea, cuando llega otra persona a decirte, no, sí, es que la Biblia, pero tenemos otro libro. Ya tú notas que es peligroso. El fundamento de nuestra fe es que la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que compende a fe y a revelación viene de este libro. El tercer fundamento es Cristo mismo. ¿Quién es Cristo? Porque hoy tú te encuentras y vienen a golpearte la puerta a decirte, no, Jesús sí es el Mesías, es el Cristo, pero no es Dios. Entonces ya tú, según el testimonio que tienen de Jesús, ya tú identificas si son de Dios o no son de Dios. El Evangelio, todo lo que tiene que ver a la salvación es por fe, por medio de la fe, por gracia, no por obras. Entonces cualquier secta o doctrina que nos diga que somos salvos de otra manera, ya no es la doctrina de Cristo. Pues, esos fundamentos, la salvación por gracia, el juicio venidero, la condenación para los incrédulos, la salvación eterna, son verdades fundamentales que todos los cristianos debemos defender. Entonces, una vez eso es puesto en riesgo, la iglesia tiene que levantarse y tratar el asunto. Amén. Antes de seguir al siguiente punto, hay que hacer una diferencia. Hay Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. Leamos un pasaje, hermanos. Hechos de los Apóstoles 18, verso 25. Ahora, hay que hacer una diferencia a veces entre hereje y un hermano que tal vez es ignorante. Es muy, muy importante hacer esa diferencia. O sea, hay hermanos que son ignorantes, entonces a veces dicen cosas y uno dice, uy, eso suena muy herético, pero es porque el hermano no entiende. Entonces, eso puede suceder, que hay una persona que no tenga una comprensión clara del Evangelio o una comprensión clara de quién es Jesucristo, y la iglesia lo que tiene que hacer es enseñarle, no disciplinarlo. Eso es diferente. A otra, el hereje incorregible, que es firme en sus convicciones y quiere contaminar a los otros con su error. Eso es diferente. Entonces vamos a leer el caso de uno que no entendía bien el asunto. Entonces, como no lo entendía, pues él predicaba hasta donde entendía. Y pues en esos casos hay que tener paciencia, y lo que hay es que discipular a los hermanos. Pero hay veces es una cuestión no de que sea un creyente nuevo, sino que es una persona que tiene un corte herético, y ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero este es el caso de, ¿sí lo conocen?, de Apolos. Hechos 18, verso 25, dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aún si tú miras, ese es el primer paso de la disciplina, tomar lo que aparte. Pero como nos vamos a dar cuenta por lo que siguió sucediendo, no era que Apolos tuviera una posición errada, sino que no entendía el asunto. Entonces, como no entendía el asunto, pues enseñaba hasta donde entendía. Entonces, Aquila y Priscila apenas lo vieron, no hicieron un escándalo en la sinagoga, porque eso es lo que vamos a aprender en estos días, cómo se tratan estos asuntos, sino lo llamaron a privado y le dijeron, oye hermano, tienes que tener cuidado porque el evangelio es todo esto, no solo esta parte. Y él, entonces hay que hacer diferencia, hermanos, entre ignorancia y error. Entonces, cuando hay una persona así, se le puede enseñar. ¿Qué pasa con la persona que tiene un espíritu herético? No se deja corregir. Entonces, si no se arrepiente de su doctrina y de su error, ahí ya no el asunto no queda en privado, sino hay que pasar a otras cosas. También es muy importante, hermanos, antes de pasar al siguiente asunto, hacer la diferencia entre doctrina fundamental o general y asuntos de conciencia. Eso es otro asunto muy importante. Vamos a leer un pasaje ahí en 1 Corintios 10. Doctrina es la enseñanza, es la didaqué de la iglesia, es las verdades que la iglesia cree y entiende y son el fundamento innegociable de la salvación y de Cristo y de la verdad. Pero hay veces que a eso o en medio de eso hay asuntos que son de conciencia, que no deberían causar polarización en la iglesia, que no deberían causar división en la iglesia, que pueden ser hasta tolerables, porque no afectan lo fundamental. Por ejemplo, Pablo está hablando de las comidas. Algunos hermanos pensaban que comer lo que era sacrificado a los ídolos era pecaminoso y su conciencia se cargaba. Otros pensaban que comer lo que había sido ofrecido a los ídolos no tenía nada que ver. Entonces, había como esa diferencia entre los hermanos. Entonces, Pablo llama esto asuntos de conciencia, donde debemos, ¿qué hacer? Soportar al hermano que tiene una conciencia débil. Desde que no sea un asunto de doctrina que trate lo esencial, no hay necesidad de establecer, las cosas que vamos a hablar. Entonces es muy importante eso, porque hay lugares, yo he conocido lugares, hermano, donde se divide la iglesia, se polariza en dos grupos y se dejan de tener comunión. Y el asunto era que para unos la cena debía ser con vino y para otros la cena con jugo de uvas. Y por ese detalle se dividieron, hermano. Son asuntos de conciencia, hermano. Son asuntos de que si la hermana quiere usar la falda hasta acá y la otra hermana le gusta el pantalón, eso no es para dividirse. Son asuntos de ¿qué? De conciencia. Y a veces la iglesia se polariza o entra en choques donde deberían aprender a ¿qué? A soportar. Por eso decíamos que las doctrinas fundamentales, cuando hay peligro en esa área, sí debe tratarse. 1 Corintios 10, verso 25, Pablo dice: de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijeren, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. ¿Sí ves cómo se repite esa frase varias veces? Motivos de conciencia. Motivos de conciencia. O sea, son cuestiones que no tienen nada que ver con la esencia del evangelio ni las doctrinas fundamentales, pero que a veces algunos hermanos en su conciencia, entonces alguno por sus motivos de conciencia no come nada que tenga que ver con sangre. A otros sí les gusta cierta comida que tiene que ver con sangre. Pero no es un asunto como para que llegue a haber una disciplina o un trato especial en la iglesia. Lo que hay que hacer es que soportar al débil en la fe en relación a esto.
Por eso el primero que decíamos, la ortodoxia doctrinal, pero en relación a lo que tiene que ver con las doctrinas fundamentales. Ahora, lo segundo, la vida moral de los cristianos. Este asunto, usted va a leer muchos pasajes donde las escrituras resaltan que la compañía de creyentes deben ser personas que vivan una vida piadosa y santa. Y cuando alguno de los miembros de la iglesia comienza a transgredir los principios o las ordenanzas cristianas que el Señor dejó en la palabra, los cristianos que conviven con Él, que tienen comunión con Él, que tienen vida de iglesia con Él, deben tratar el asunto. ¿Pero qué asuntos? Vamos a leer unos pasajes, no muchos, pero sí algunos. El pasaje que nos va a servir de base es 1 Corintios 5, verso 11, donde se nos da una pequeña lista, pero muy completa, de los pecados morales en los cuales un cristiano puede caer, y como decíamos ayer, y en los cuales la iglesia, por amor a ese hermano y a la misma iglesia, la iglesia debe tratar estos pecados. Bueno, pero antes, tengan el pasaje ahí. Antes de tratarlo, es claro que el asunto tiene que ser, como dice Santiago, que el pecado sea consumado y visible. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo llego y le digo al hermano, oye hermano, yo tengo la carga de que el hermano está en adulterio, un ejemplo. Hermano, eso es muy serio. Eso no es un asunto de cargas. Es un asunto de hechos. ¿Lo viste? O sea, si vamos a tratar un pecado, debe ser un pecado consumado, visible. ¿Sí me hago entender, hermanos? Aquí no es que, hermanos, soñé que fulanito de tal está robando. No, esto no es de sueños, hermano. Esto es de pecados consumados. ¿Se acuerdan el pasaje que leíamos ayer de los hijos de Eli? Se dice, o sea, todo el mundo lo dice. Le decía el papá a ellos, todo el mundo dice que ustedes se la pasan metiéndose con las muchachas en la puerta de la casa de Dios y que además se roban las ofrendas. O sea, no era algo que como que sospechaban, no, todo el mundo lo sabía. O sea, la iglesia tiene responsabilidad de tratar los pecados que han sido hechos, ¿qué? Visibles. Y que son realmente pecados. Entonces ahora sí leamos 1 Corintios 5. Dice, el asunto viene hablando de lo que estamos tratando. Dijimos que 1 Corintios ayer iba a ser uno de nuestros textos. Dice, porque Pablo le está hablando a los hermanos que se deben apartar de los fornicarios, pero a veces la pregunta es, ¿cuáles fornicarios? Y Pablo explica, dice, más bien os escribí que no os juntéis, porque como vamos a hablar, la última instancia de la disciplina es la expulsión, pero el miembro no solo es expulsado, sino la iglesia debe ser llamada a no juntarse con él. Eso es lo último que vamos a ver cuando hay un proceso de disciplina. Y Pablo ya está como en la conclusión de que ¿con quién? Con ninguno que llamándose hermano, o sea, un cristiano que se llama hermano, pero ha caído en ciertos pecados morales. ¿Cuáles pecados? Aquí hay una pequeña lista condensada, hay unas listas mucho más amplias, pero por lo menos esta lista nos despierta la conciencia para saber qué tipo de pecados nunca pueden ser tolerados en la vida de uno que se llama cristiano. En el mundo pues es normal que el mundo viva así, ¿cierto? Porque dice Pablo, si fuera del mundo nos tocaría salirnos del mundo porque el mundo vive así, sino con uno que llamándose hermano. Llamándose hermano, ¿qué haga? Dice, fuere fornicario. O sea, la fornicación es uno de los pecados morales que merece que la iglesia actúe para salvar al miembro que está cayendo en este pecado. ¿Qué es la fornicación? Es una palabra muy amplia que habla de una gran cantidad
de pecados de tipo sexual que no se deben permitir en la iglesia. Vamos a leer un pasaje que nos muestra cuáles son esos pecados que la iglesia debe tener cuidado. Levítico 18, verso 6 en adelante. ¿Cuáles son aquellos pecados de tipo sexual que la iglesia no puede tolerar, que no puede permitir? Si bien no estamos diciendo que la sexualidad sea pecado. La sexualidad es un don que Dios le concedió al hombre para disfrutarlo dentro de los límites del matrimonio. Antes del matrimonio o en el matrimonio, pero fuera del matrimonio, es pecado. ¿Sí me van a entender? Sexualidad antes del matrimonio o sexualidad fuera del vínculo del matrimonio es pecado. Ahora, el pasaje que vamos a leer muestra una gran variedad, porque en este tipo de pecados, como lo es, porque la fornicación incluye muchos pecados, pues hay una gran variedad y a veces es bueno ser conscientes, porque hay algunos que no son solo pecados, sino que son sumamente graves. Tanto que ya la palabra no usa la palabra pecado, sino usa la palabra como abominación. ¿Sí? O a veces usa la palabra, en el griego a veces usa excretor, que es un pecado detestable. Hay pecados que ni siquiera la iglesia, cuando son de tipo sexual, la iglesia ni siquiera puede ejercer disciplina, sino que la iglesia debe expulsar inmediatamente al miembro y entregarlo a la autoridad, como vamos a ver ahorita. Lo que Juan llama pecados de muerte. ¿Qué son pecados de muerte? Que son pecados a veces, incluyendo algunos sexuales, que son delitos. Por ejemplo, la violación. Cuando un hombre mayor, así sea cristiano, abusa de un niño, la iglesia no tiene que disciplinarlo. La iglesia debe expulsarlo y entregarlo a las autoridades. Ya no son pecados de muerte, dice la Biblia. ¿Sí has escuchado ese término? Juan dice, mire, cuando tú veas a un hermano pecar, ora por él para que el Señor lo salve, a no ser que sea pecado de muerte. Porque por pecado de muerte no debes ni siquiera pedir. ¿Sí? Entonces es un asunto muy delicado. Aquí en esta lista hay algunos que no son solo pecados, sino son pecados aún considerados que pueden ser de muerte. Como el abuso de un padre a su hija, por ejemplo. En la Biblia eso es condenado con la pena de muerte. Y aún en la sociedad de nuestros días eso es un delito. Incesto se llama eso. Entonces cuando eso sucede en la iglesia no es un asunto ya de disciplina, sino es un asunto de expulsión inmediata y de denuncia. Pero a veces los cristianos, no entendiendo estas cosas, lo toleran. Entonces es muy importante que conozcamos esto, ¿cierto, hermanos? Mira lo que dice Levítico 18, verso 6. Vamos a leerlo rápido, es un pasaje largo, pero vamos a leerlo. Dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Esa frase, descubrir su desnudez en el lenguaje de la ley, era tener relación sexual. Solo que el Señor usa un lenguaje que no despierta ningún tipo de pensamiento de nosotros para que no nos contaminemos. Entonces por eso Él cambia esa terminología. Entonces las relaciones sexuales con parientes cercanos son prohibidas. Más adelante nos va a explicar cuáles son las que son prohibidas. O sea, si vemos a un hermano que está en un tipo de relación de estas, la iglesia debe decirle que está en fornicación. Vamos a leer cuáles son. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirá, tu madre es. No descubrirá su desnudez. O sea, la relación sexual de una persona con su papá o su mamá es una relación ilícita. Eso es abominable. Dios lo prohíbe. Es fornicación. ¿Sí? Si conocemos aún en un caso de una persona del mundo que se convierte, porque hay casos de esos, hermano, y él viene teniendo una relación con su madre, por ejemplo. Si él realmente se convirtió, hay que enseñarle que tiene que abandonar esa relación, porque eso es una relación ilegítima y pecaminosa. Y si, por ejemplo, en Estados Unidos da cárcel. Yo en estos días vi un caso terrible. Una mujer se casó con uno de sus hijos. Con el tiempo descubrieron que eran sus hijos y la echaron a la cárcel. Salió y ahorita se quería casar con una de sus hijas. Y ese tipo de pecados que suceden en el mundo
a veces pueden llegar a la iglesia, porque ese es el caso de 1 Corintios 5, de un hombre que no se estaba metiendo con su mamá, sino se estaba metiendo con la esposa de su papá, que también la Biblia, como dice ahí, lo prohíbe. Cosas horribles. Entonces, cuando suceden esas cosas, la iglesia debe tratar el asunto. Sigue diciendo: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. O sea, ningún hombre puede meterse con la esposa o aún la viuda de su padre. Dice también en el 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. O sea, las hermanas. Un hombre no se puede casar con su hermana ni con su media hermana. Así haya vivido con ella o así nunca haya vivido con ella. Es una relación ilegítima, incestuosa. Eso es pecado. Sigue diciendo: la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, de su desnudez no descubrirás. Medio hermanastra. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es pariente de tu padre. ¿Quién? La tía. Prohibido. La tía. Dice: la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. Tío, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. O sea, el esposo de él, la esposa del tío. Son relaciones que ilegítimas. Dice: la desnudez de tu nuera no descubrirás. O sea, la esposa del hijo. Es una relación que está también prohibida. Son fornicación. Entonces, si en algún momento vemos que un hermano está haciendo eso, hay que llamarlo, reprenderlo. Eso no se puede permitir. Es ilegítimo. Dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano, la esposa del hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. ¿Qué es eso? No, cuando se casa con un hombre con una mujer, si ella ya tiene hijas, él no se puede meter con esas hijas. El padrastro. Es una relación ilegítima, incestuosa, considerada en las Escrituras. Dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella. Es su vida. O sea, dos hermanas. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Eso es una relación que trae enfermedad especialmente para la mujer. La mujer tiene que cuidarse en aquellos días, porque es una relación que causa daño. Dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Adulterio. Una relación ilegítima. Entonces nos estamos enterando que un hermano de la iglesia se está metiendo con la mujer de otro. Así sea el pastor, hermano. Hay que ser llamado a que dé cuentas, porque es pecado y no puede tratarse a la ligera. ¿Qué más dice ahí? En el 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. El día de ayer hablábamos que una de las tendencias de la iglesia desde 1990 en adelante es la aceptación del homosexualismo. Las iglesias grandes denominacionales de Estados Unidos tradicionales, como la anglicana, la presbiteriana, que son iglesias de tradición cristiana, cedieron. Y eso es perversión, hermano. La Biblia llama a eso como fornicación. No podemos tolerarlo.
La sodomía es perversión a la luz de las Escrituras. Así nuestro gobierno apruebe leyes diciendo que es bueno. Además que ni con animal, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Eso es perversión, hermano. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Entonces, cualquier hermano que en alguna de estas áreas está cayendo en pecados de inmoralidad, la iglesia no puede tolerar. La iglesia tiene que llamarlo y tratar el asunto. Claro, estamos hablando de pecados consumados, ¿no? Que es bien diferente, porque también hay que entender algo. Una cosa es tentación y otra cosa es pecado. ¿Qué es tentación? Que yo tal vez tengo una lucha tremenda porque aunque soy casado tal vez tengo la inclinación hacia las mujeres y estoy luchando con ese pecado y le cuento a un hermano, oye hermano, estoy teniendo una lucha con eso, pues eso no es pecado, es tentación, es lucha. El pecado es cuando se consuma. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces pueden haber personas que estén luchando con una gran variedad de pecados y es parte de la vida cristiana luchar con eso. Lo que se trata es cuando se cae en el pecado. Cuando se consuma y da la luz, dice Santiago, el pecado y viene la muerte. Cuando hay luchas, lo que hay que enseñarnos y estimularnos es a ser santos y dar los medios que da la palabra y la iglesia para que los cristianos puedan vencer este tipo de pecados. Volvamos a Corintios 5, hasta ahora vimos el primero, pero que es generalmente el que más escándalo trae y el que hay que tratar muchas veces más. La mayoría de problemas en la iglesia son de tipo sexual, lastimosamente. Una de las áreas donde el hombre y la mujer tiene muchas luchas. Primera de Corintios 5 estamos, en el verso 11 creo. Sigue diciendo, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Por el contexto y por el capítulo siguiente se relaciona a la persona que tiene muchos interés de enriquecerse prontamente e ilícitamente, ¿sí? Entonces usted ve una persona que usted la ve y no le importa sacrificar su conciencia, sus valores cristianos, su deseo es el dinero, a tal punto que hasta estafa a los hermanos. Ese debe ser ¿qué? Expuesto. Por ejemplo, yo ahorita le hablaba de un predicador, Gene Stanley, judaizante. Entonces, hace poco, leyendo un poco y escuchándolo, el hombre entró a la cárcel, duró algunos años en la cárcel, hace poco. ¿Por qué entró a la cárcel? Porque hizo un negocio ficticio, involucró a los miembros de la iglesia y los estafó. Y aún así lo siguen escuchando, ¿no? Avaro. El que por amor al dinero no tiene convicciones y hace cosas ilícitas. Ese hermano, cuando es descubierto, hay que llamarlo a privado y tratar el asunto. Hay palabras, por ejemplo, lea Lucas 3 conmigo, hermanos, donde la palabra nos enseña a no ser avaros, a tener mucho cuidado porque hay cierto tipo de negocios o de profesiones que son muy dadas a pasar la línea y a caer en pecado, y eso trae escándalos, eso trae problemas y un mal testimonio. Ahí Juan el Bautista está hablando con unos. Dice ahí, Lucas 3 verso 12, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Y usted sabe que cuando usted está en esos puestos, donde hay impuestos, es muy fácil que usted comience a sacar una tajada que no le corresponde. Es muy común, es un puesto, es un lugar o una posición que se prestaba para eso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Y les dijo, no exijáis más
de lo que os está ordenando. Tengan que tener cuidado con la avaricia, porque ustedes y ellos eran por todo el mundo señalados por ser personas tramposas. Todos conoceremos el caso de Zaqueo, ¿no? Cómo Jesús entró a la casa de este hombre. Pero había un verdadero arrepentimiento en Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Señor, si alguno he defraudado, seguramente era rico, era principal entre los publicanos, entonces yo les voy a devolver la cuarta parte, cuadriplicado. Y no me acuerdo, la mitad de mis bienes, dijo, bueno, un porcentaje se los doy a los que pobres. O sea, el Señor trató la avaricia en Zaqueo y hubo frutos de arrepentimiento. Entonces, cuando vemos un hermano que es cobrador de impuestos, pero no solo cobra impuestos, sino que además saca su tajada y nos damos cuenta, debemos llamarlo a cuentas. Porque como cristiano no puede actuar de esa manera. ¿Amén? Eso es lo que enseña la palabra. Avaros. ¿Qué más dice? Pero no queda ahí. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Porque a veces también, decía un hermano, hoy en día es más, uno no sabe qué le asusta más, encontrarse al ladrón o al policía. ¿Sí? No sabe qué es más peligroso. Entonces mira lo que les dijo, no hagáis extorsión a nadie. ¿Sí? Porque por avaricia a veces, eso es terrible, en Venezuela eso es terrible, hermanos. Eso la guardia encuentra, va cruzando usted la frontera y la guardia encuentra a alguno que lleva algún peso colombiano y eso lo manda al cuarto y le hace requisar y lo presionan ¿para qué? Para extorsionarlos. Y es terrible que los que imparten justicia sean tan corruptos que caigan en eso. Y más terrible cuando es un cristiano. Hay que enseñar a los cristianos. Y cuando los cristianos están cayendo en eso, exhortarlos. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. ¿Cuál es la enseñanza? Contentados con vuestro salario. Volvamos a 1 Corintios 5. Entonces, el fornicario, el avaro. Ahora, ¿quién dice más? El idólatra. Alguno que dice que es cristiano, pero todavía, ¿qué es la idolatría? La práctica de la religión falsa. Entonces, yo diciendo que soy cristiano, todavía tengo una práctica de una religión falsa. Pueden ser muchas, puede ser catolicismo, puede ser santería, puede ser ocultismo, horóscopo, cualquier cosa. Pero, oye hermano, tú como diciendo que eres cristiano estás leyendo el horóscopo, hermano. ¿Cómo tú eres que dices que eres cristiano estás haciendo al adivino, hermano? ¿Cómo tú que eres cristiano le estás haciendo unos votos a María, hermano? No, hay que llamarlo. Y hay que tratar el asunto. Amén. La práctica de la religión falsa no puede ser permitida entre aquellos que dicen que son cristianos. Hay que disciplinarlo. Nosotros tuvimos una vez un caso en la localidad. Estábamos haciendo una reunión y un hermano que llevaba reuniéndose como 2 años con nosotros. Entonces estábamos hablando y como comenzaban a contar los testimonios y el hermano llega y dice, no hermanos, yo le doy gracias al Señor porque todos los mayos, el tal día de mayo yo siempre le hago mi voto a la Virgencita, no sé qué, y nunca me ha fallado. Y todos volteamos a mirar y el hermano que llevaba 2 años, no puede ser, pero eso pasa. Y cuando eso pasa, hay que tratar el asunto. Un cristiano no puede estar relacionado con práctica de religión falsa. Dice, idólatra, ¿o quién más? O maldiciente. La palabra del griego es loidoros, que significa el injurioso, alguien que es ofensivo, que es rencilloso. O sea, es el hermano que es problemático, que es peleón, que cuando lo cierran en la avenida se sale y se da golpes con el otro. ¿Sí?
Es, hermano, cuando vemos un cristiano así, que uno llega al trabajo y que ¿dónde está? No, llegó la policía y se lo llevó porque se agarró a pelear con el otro y dejó al otro así, y siendo hermano. No, esos son tipos de cosas que no se pueden permitir. La Septuaginta usa esa palabra en Proverbios 25. Para referirse a ese tipo de cosas no pueden suceder. Como unos hermanos nos contaban que hicieron un campeonato interiglesias de líderes de fútbol. Y en un partido de fútbol el uno le hizo zancadilla al otro, el otro llegó y se paró y le respondió y se agarraron entre cristianos. Y eran líderes. Ese tipo de cosas no es de un cristiano, ¿no? Y no deben ser permitidas. Imagínate que que llegue el pastor con el ojo negro a predicar el domingo. Eso es contrario a la fe, hermanos. Y es chistoso, pero hay casos, hermano. Hay casos. Proverbios 25, verso 24. 25, verso 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces la palabra que usa Corintios, la Septuaginta la usa aquí como rencillosa. Entonces, una persona rencillosa, problemática, conflictiva. Proverbios 26, 21 la vuelve a usar. Dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Y hermanos, no necesario que terminen los golpes para considerar una persona rencillosa. Yo he visto reuniones de mutualidad donde los hermanos tienen un espíritu muy rencilloso. Y cuando ese espíritu comienza a manifestarse en la iglesia, no hay que permitirlo porque eso enrarece el ambiente de la iglesia. El hermano debe ser llamado a solas y hablarle. Y si no escucha a solas, con testigos. Y si no escucha a los testigos, la iglesia. Y si no es capaz de controlar su mal carácter, no debería estar en la reunión de los santos. Amén. Señor nos enseñe. Porque la iglesia del Señor es santa. Y no es un lugar para que nosotros hagamos escándalos ni pleitos. ¿Qué sigue diciendo? Borracho. La palabra viene ahí del griego de una raíz que es metos, que significa literalmente embriagarse con vino. O sea, la Biblia no prohíbe que las personas tomen vino porque culturalmente las personas tomaban mucho vino en esa época. Además porque había poca agua y uno de los líquidos más saludables que existía era el vino. Hasta los niños al desayuno dice que tomaban vino mezclado con agua. Lo que prohíbe la Biblia es que la borrachera. Una cosa es que un hermano tome un vaso de vino para su almuerzo y otra cosa es que usted ya lo vea tambaleándose y hablando pegado. Eso ya es muy diferente. La Biblia condena la borrachera. Y el cristiano, así como decimos, así sea el pastor, y sabemos que está pecando con el pecado de la embriaguez, debe ser puesto en disciplina, debe ser tratado. ¿Qué más? Ladrón. La persona que roba, la persona que toma lo que no es de él. Nosotros conocemos casos, hasta contados por ustedes. El hermano que le dice, ay hermano, imagine que mi mamá está enferma. Necesito mandarle dinero. ¿Usted me presta? A los 2 días se le volvió a enfermar a la mamá, pero con otra persona. Comienza a pedir y después se enteran todos que es un ladrón. Ese no hay que dejarlo así nomás, sino que para salvarlo a él mismo hay que confrontarlo. No es que es cleptómano, no, es ladrón. Es ladrón. ¿Sí? No hay que cambiar los términos porque la psicología moderna le llama enfermedad al pecado, pero es pecado. ¿Sí? O sea, hay que tratar eso. El ladrón.
Ese tipo, hermanos, de prácticas son prácticas que la iglesia no puede tolerar y que de una u otra manera, como lo vamos a estudiar en estos días, la iglesia debe tratar. El último asunto, bueno, primero la doctrina, segundo los pecados morales de la iglesia y lo tercero, los hermanos que causan división en la iglesia. Vamos a leer un pasaje ahí en el libro de Tito capítulo 3 verso 10. El hombre que cause divisiones, sea un hermano que está por ahí y él comienza a hablar de los hermanos y comienza a fracturar la comunión de la iglesia. El hombre que causa, o la mujer, porque a veces también puede, el hombre en general, varón o hembra, que cause divisiones. Dice ahí, después de una, ahí comienza la disciplina, amonestación, a solas. Y otra, con testigos, aún la misma iglesia. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Si usted encuentra un hermano en una iglesia que causa divisiones en la iglesia, que causa conflictos en la iglesia, que ha causado cismas, que es el causante de que la iglesia esté teniendo problemas de mantener la unidad y la comunión, y usted le ha hablado una vez y le ha hablado dos veces y él aún después de la amonestación sigue pecando, deséchalo. O sea, está condenado por su propio pecado. Entonces la iglesia no puede ni tolerar aquellos que predican falsas doctrinas, debe reprenderlos, aquellos que están en pecados morales y aquellos que causan división en medio del cuerpo de Cristo. No deben ser permitidos, deben ser tratados seriamente. Y por eso estamos hablando de esto. ¿Por qué es tan serio tratar al que causa división? Porque si no se trata a tiempo, destruye la iglesia. Divide una iglesia completa. Hemos visto personas, una sola persona, que acaba con una iglesia local. Acaba con la comunión de varias iglesias locales. Acaba con la comunión de iglesias en todo un país. En varios países. Y aún así los hermanos lo toleran. Eso no debe ser tolerado. Hay que ejercer disciplina, hermano. ¿Sí? Vamos a leer algunos pasajes. Proverbios 16, verso 27. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y hay una séptima. Y la séptima es el que causa discordia entre los hermanos. El divisivo. Dice ahora Proverbios 16, verso 27. El hombre perverso cava en busca del mal. O sea, él no está tranquilo. La persona que está en un mal espíritu nunca está tranquila. Él siempre está buscando por dónde meterse. Siempre cava, siempre está trabajando en el asunto. Por eso es que hay que tratarlo antes de que no cause el suficiente mal en la iglesia. Y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Sí? Una persona con sus palabras puede causar un tremendo incendio, hermano, solo con sus palabras. El hombre perverso levanta contienda donde no la hay. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Nosotros tuvimos una experiencia hace años. Tremendo problema. Se nos acerca un hermano así a la reunión de la iglesia. Hermano, voy a reunirme con fulano de tal para hablar un asunto. Y todos nos levantamos y dijimos, hermano, no vaya a hablar con ese hermano porque no es bueno que vaya a hablar con ese hermano. No, yo voy a ir a hablar con ese hermano. El hermano era una persona antes de hablar con el otro. Salió de la reunión, se reunió con el otro y cuando llegó era otra persona. El hombre chismoso, hermano, aún puede romper las mejores relaciones, como las relaciones del cuerpo de Cristo. Nosotros lo hemos visto y esa persona nunca llegó a ser igual después de conversar con el otro.
Hay gente que tiene, como dice Pablo, veneno en sus labios, hermano. Son serpientes. Y sus palabras pueden causar mucho daño. Al divisivo, al chismoso, al que crea contiendas. La iglesia no lo puede tolerar. No lo puede tolerar. Porque eso causa muchos daños. Además de ser chismoso, generalmente es lisonjero, dice ahí. El hombre malo lisonjea a su prójimo. Ay, hermano, para mí tú eres muy querido, muy amado. Ven, te abrazo. Cuidado con el lisonjero, hermano. Una cosa es el amor de Cristo y otra cosa son las lisonjas. Las lisonjas son para los puercos. El verdadero amor de Cristo es en verdad. Tanto que a veces la verdad que es de amor no nos gusta y nos hiere, pero nos sana. Es mejor que nos digan la verdad en amor y no nos den besos con aborrecimiento, dice Proverbios. Es mejor el hermano que les dice la verdad y no el que los lisonjea. Pero hoy a las iglesias les gusta a los que los lisonjean. Hace poco estuve en un lugar donde pasaba el pastor. ¿Quién es la mejor iglesia? Ustedes, y todos, amén. Ustedes son los campeones, ustedes son los que van a conquistar esta ciudad, ustedes, y todos, amén. Entonces paso yo después a predicar. Abra su Biblia. Y comienzo yo a hablar y todo el mundo no les gustó, porque les hablé la verdad. Pero el que lo lisonjeaban, eso lo aplaudían. Y a nosotros bajamos del púlpito y ni nos saludaron. Solo porque les hablamos la verdad. Entonces tenga cuidado con el divisivo, el lisonjero, hermano. Tenga cuidado. Mire un caso, para ir terminando, Números 16. Yo sé que los hermanos lo conocen. Pero el caso de un hombre que tenía este espíritu que Pablo reprende ahí en Romanos. Coré. No vamos a leer todo el caso, yo solo quiero resaltar un asunto. Y es el asunto de lo peligroso que debe ser y cómo cuando esto no se trata puede traer muchas consecuencias, hermano. Muchas consecuencias. Uno no se imagina, el hermano chismoso, el hermano divisivo en una iglesia es dañino, hermano. Muy, muy dañino. Entonces la iglesia debe tener mucho cuidado con eso. Dice Números 16, verso 23. Todos conocen la historia, no vamos a hablar del contexto porque la conocemos, ¿no? ¿Qué habló el Señor a Moisés? Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¿Por qué tenían que apartarse? Porque la lengua de Coré los iba a contaminar. Los iba a contaminar. Entonces el Señor dice, hay que apartarse. Y es lo que mismo dice Pablo, ¿no? Apartados del hombre que después de 2 o de varias amonestaciones no se ha arrepentido. No debe ser el comienzo, hay un proceso, ¿no? Como lo vamos a estudiar estos días. Pero si cuando uno ve ese espíritu, ¿qué debe hacer? Apartarse. Apartarse. Y dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. O sea, si yo participo con el contencioso, con el divisivo, ¿qué estoy haciendo? Participando de sus pecados. ¿Y saben qué pasó con los que estaban alrededor? Ustedes conocen la historia, ¿no? Se los tragó la tierra vivos, hermano. ¿Saben quién se salvó? Esa historia es muy tremenda. Los hijos. O sea, imagínense que los hijos de Coré fueron unos de los grandes compositores de los salmos. O sea, cuando los hijos de Coré escucharon a Moisés, dijeron, mi papá es el contencioso, el divisivo. No, yo no puedo, o mi papá o el Señor. Y se apartaron de su papá. ¿Por qué? Porque era el divisivo. Qué enseñanza tan tremenda, ¿no? Porque gran parte de los hermanos que participan en pecados divisivos lo hacen por una amistad natural.
porque no tienen discernimiento de la gravedad de que eso trae en las cosas del Señor. Tremendo, ¿no? Yo un día hablaba con un hermano, oye hermano, ¿y tus papás cómo están? Porque vino a visitarnos a la localidad. Me dijo, hermano, yo hubiera querido traerlos, pero es que andan en un espíritu que no es bueno que los hermanos estén cerca de ellos. Tremendo, el hijo vio que sus papás estaban en un espíritu tremendo. Y yo dije, tremendo, porque cortar con ese vínculo por honrar al Señor. Nosotros dimos una serie, una enseñanza que se llama 2 tipos de servicio en la casa de Dios, y hablábamos de ayo. ¿Saben qué significa ayo? Su hermano. Cuando amamos más el vínculo natural que la casa del Señor. Entonces, terminamos en Mateo 5:21, hablando de este último aspecto. O sea, el primero, lo que es doctrina extraña, hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, los pecados morales, esos deben traer o deben ser tratados. Tercero, los problemas, o sea, las personas que tienen tendencia a causar división. ¿Qué hay que enseñarle al hermano? Usted tiene tal vez un hermano que tenga ese problema, es divisivo, que siempre revela la autoridad, siempre está cuestionando todo, siempre está malogrando el ambiente de la iglesia. Y generalmente es un asunto personal, un odio contra un hermano, un odio contra el liderazgo, un odio contra los ancianos, un odio... Es algo personal, involucra muchas cosas a veces. Hay que enseñarle que antes de que venga la comunión, aún antes de que venga a partir el pan, aún antes de cantar o de predicar, que se reconcilie con el hermano. Esa es la exhortación, ¿no? Lo que vamos a leer ahí dice en Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira qué frases serias. Usted tiene un hermano que usted ve que él tiene algo en su corazón contra otro, y usted lo ama. Y usted no quiere que él sea expuesto al fuego. ¿Qué va a hacer usted con él? Oye, hermano, arrepiéntete y reconcíliate con tu hermano antes de venir al altar. No, eso es disciplina. No dejar que mi hermano siga en su necedad. Eso es lo que decíamos ayer. Esa es la dirección de personas que dicen que se aman las unas a las otras, que aman la iglesia, que honran al Señor. Jesús decía, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque en última no queremos que las personas se alejen, sino que vengan, pero no de cualquier manera, sino con corazones limpios. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Y nadie quiere que ningún hermano llegue a esto, ¿no? Entonces, como leíamos Santiago ayer, sepa que el que haga volver a su hermano de su extravío está librando un alma. Cuando vemos hermanos que caen en estas cosas, hay que llamarlos, hay que tratar el asunto. ¿Para qué? Para que no lleguemos a esto. Porque algo que es tremendo, hermano, de la disciplina de la iglesia, es que cuando la iglesia dice algo, por ejemplo, nosotros lo vamos a estudiar, la iglesia dice, hablamos con él a solas, hablamos con él con testigos, hablamos toda la iglesia y no se arrepintió. Señor, no se arrepintió, lo tenemos como gentil. ¿Saben qué dice la palabra? Lo que es atado aquí es atado en los cielos. O sea,
la sentencia suprema, si se dice así, como en las leyes humanas, es la que da una iglesia local en relación a un miembro que no se ha sometido ni se ha arrepentido por la disciplina. ¿Y eso queda atado hasta cuándo? Hasta el tribunal de Cristo. Tremendo, ¿no? Señor nos ayude. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ¿qué vimos hoy, hermanos? 3 razones o motivos o circunstancias o asuntos de algún hermano que la Biblia nos enseña que deben ser tratados, que no pueden ser tomados a la ligera. Entonces, en estos días, si el Señor lo permite, si alcanzamos a tener más tiempos, vamos a ver cómo. Hoy vimos qué. En estos días vamos a ver cómo. Cómo la Biblia nos enseña, cómo Jesús mandó que deberían ser tratados esos asuntos.